Bueno, lo prometido en este bloque, vamos a hablar con uno de los magistrados que ha estado interesado, no ahora, en realidad creo que hace tiempo, en las modificaciones que deben hacerse aquí en San Rafael, en la segunda circunscripción judicial, mejor dicho, que abarca a los tres departamentos del sur mendocino, para que la justicia penal pueda actuar un poquito más modernamente, más eficientemente y sobre todo más rápidamente. Es el doctor Pablo Peñasco, titular del segundo juzgado de instrucción. Le agradecemos, señor juez, que haya venido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, bien. Bueno, digo que hace tiempo que usted está porque, por ejemplo, de las reuniones que recuerdo que mantuvieron magistrados con legisladores, prohijadas en su momento por Ariel Hernández, cuando era titular de la Asociación de Magistrados, se basaban en iniciativas suyas que también transcurrieron por allí por el Consejo Deliberante y llegaron a mano de legisladores. Pero ahora parece que quieren avanzar incluso más. ¿Qué es lo que quieren hacer, doctor? Sí, un grupo de magistrados de la segunda circunscripción judicial, es decir, del sur mendocino, y con esto estoy hablando también de no solamente de San Rafael, sino de General Alvear, en el ámbito penal, ya venimos sintiendo, digamos, esta diferencia que hay en cuanto a los ordenamientos jurídico-procesales penales en la provincia. Porque, como sabemos, en la provincia de Mendoza tenemos en la primera y tercera circunscripción judicial un código procesal penal, y para la cuarta y la segunda el clásico código procesal penal de la ley 1908. La ley 6730 de la provincia de Mendoza ya tiene de vigencia más de 15 años, sí. Y en materia de lo que son juzgados de instrucción y fiscalías correccionales, que son, digamos, por un lado las fiscalías correccionales que entienden en delitos culposos, en la investigación de delitos culposos, o delitos que no superen los 3 años de prisión, por un lado, y lo que son los juzgados de instrucción, por otro, que intervienen en los delitos dolosos con más de 3 años de prisión, se ha mantenido el mismo recurso humano, es decir, la cantidad de personal se ha mantenido, y se ha mantenido el mismo número de juzgados. Y lo que proponemos es un cambio de competencia y la aplicación de la ley 6730 como para unificar toda la legislación en materia de procedimiento penal en toda la provincia. ¿Cómo hacerla? Lo hemos hecho con un criterio de suma economía para no generar un gran gasto en las arcas del Estado provincial. La Procuración General de la Corte, para traer, digamos, la aplicación de la ley 6730 desde hace algunos años, estaba hablando de que eran necesarios 200 millones de pesos. Una suma grande, digamos, es exacto, imposible de cumplir. Estamos hablando de erogaciones anuales. La propuesta que hace, digamos, este proyecto de ley que lleva, lo es con respecto a una suma de un 70% menos. Eso por un lado. Pero lo más importante son los beneficios para la comunidad, que recién le decía, y porque en realidad también permite entrar en sintonía con lo que son las leyes vigentes, dándole a los fiscales mayores atribuciones en lo que es la investigación criminal. O sea, le dejan la investigación prácticamente en las manos a los fiscales. Exacto. Veamos, a ver, para notar un poco la diferencia con Mendoza. Mendoza en su momento, cuando se aplicó el nuevo Código Procesal Penal, aprobado a fines de los 90, que creo que lo presentaron Nieto y otros más, tuvieron que crear fiscalías, y crearon un montón de fiscalías, y anularon los juzgados de instrucción, que creo que había 9 juzgados de instrucción. Ellos pasaron a ser los jueces de instrucción, en la mayoría de los casos, jueces de garantía. Y lo que se le dio a ellos es la posibilidad de ver cómo estaba trabajando el fiscal, como mucho. ¿tá? Pero era el fiscal el que llevaba la investigación. En cambio acá son ustedes los 3 jueces de instrucción los que llevan adelante la investigación, le corren traslado vista a los fiscales nada más, pero son ustedes los que tienen que investigar lo que pasa acá, lo que pasa en Malargüe, cualquier cosa penal que sucediera, cae casi todo en el juzgado de instrucción. ¿Pero qué implicará eso entonces? ¿Que ya no va a haber juzgado de instrucción? ¿Que va a haber más fiscalía o van a aprovechar las fiscalías que hay? Los 3 juzgados de instrucción se considera, se pondera. En materia de San Rafael, los 3 juzgados de instrucción y los 2 juzgados correccionales. Sí. En General Alvear, la situación del juzgado correccional y del juzgado de instrucción. Esos juzgados, en su mayor parte, se transforman.
En el orden de San Rafael, los 2 juzgados correccionales y 2 juzgados de instrucción, 2 de los 3 que hay, se transforman en juzgados de garantías. Bien. Y correccionales. Juzgados de garantías y Y correccionales. Exacto. O sea, usted, por ejemplo, hoy, juzgado de instrucción número 2, va a seguir siendo juez, pero va a ser de garantías ahora. Exacto. Pero además va a tener competencia en los delitos menores, los correccionales. Exacto, en lo que es el juicio de los delitos correccionales. El juicio, bien. Eso es importante, Bien. porque la investigación correccional Va a estaría a cargo de los fiscales. Todos los fiscales, ¿qué va a pasar con ellos? Bien, uno de los juzgados de instrucción, porque son 3, se transformaría en fiscalía correccional y de instrucción. O sea, en realidad, en fiscalía de instrucción. Ya las fiscalías correccionales son absorbidas por las fiscalías de instrucción. Entonces, uno de los juzgados de instrucción se transformaría en fiscalía de instrucción con competencia correccional e instrucción también. Y el resto de las fiscalías también se transformarían en fiscalías de instrucción, como lo es en el Gran Mendoza. Esas fiscalías de instrucción tienen competencia en lo que ahora se conocen como delitos correccionales y delitos de instrucción. Acláreme, por favor, la diferencia entre los delitos correccionales y los de instrucción. ¿Es por la gravedad de la pena? Claro, ¿El delito? los delitos correccionales son aquellos reprimidos con no más de 3 años de prisión. Ahora, o sea, entonces, menos de 3 años de prisión es correccional. Y los delitos culposos también toman. Por ejemplo, un homicidio culposo por un accidente de tránsito, investiga el fiscal correccional. Ahora todo eso pasaría a los fiscales de instrucción y esos fiscales correccionales que hay actualmente se transformarían en fiscales de instrucción. O sea, para decirlo sintéticamente y un poco más llano, los fiscales que antes investigaban delitos menores ahora van a investigar también los delitos grandes. Sí. Y los que antes solamente dedicaban a investigar aquellos superiores a 3 años la eventual pena, también van a investigar los menores. Exacto. Pero en definitiva se va a ampliar el abanico de fiscales. Claro, ahí una de las ideas fuerzas que tiene este proyecto, que realmente postulamos o apostamos, digamos, a que el proyecto va a producir grandes beneficios para la comunidad y para la administración de justicia en general, es que se equiparan las actividades, se equiparan las funciones. Bien. Entonces, las fiscalías van a ser fiscalía de instrucción, salvo 2 fiscalías que van a ser las fiscalías penales de menores, que van a mantener su competencia como fiscalías penales de menores, pero se les va a sumar la competencia en materia civil, de familia, y también se los va a habilitar a los fiscales de menores para que participen en los debates correccionales. O sea, lo que la justicia está ofreciendo a la seguridad, en definitiva, más funciones para la misma gente. Sí, acá hay un punto también importante. El tema de las fiscalías, al asignárseles estas atribuciones tan importantes que son las de ejercer la acción penal, investigar los hechos delictivos, van a funcionar mañana y tarde. Proponemos, digamos, que cada fiscalía de instrucción tenga una secretaría diurna y una secretaría vespertina, de manera que el horario de atención al público se sume en 12 horas prácticamente. A eso se suma también la propuesta de que para cada fiscal se designe un ayudante fiscal. Qué bueno. De manera tal entonces que con las atribuciones que actualmente tiene el ayudante fiscal y las atribuciones que se le pretende dar con un reciente proyecto de ley que ha ingresado a la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo, ese ayudante fiscal va a trabajar codo a codo con el fiscal y va a poder atender los reclamos, digamos, de las fuerzas de seguridad para que su intervención sea inmediata y lo más eficiente posible. Voy a usar un ejemplo. Hace poco hubo un robo en la avenida Vallofé, no voy a decir que fiscal ni nada por el estilo, y los policías querían urgente una orden para tomar una medida sobre uno de los que aparecía como posible autor del delito. Y llamaban al fiscal y no atendía, que era un despelote en esa hora, porque al final, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, primero, va a haber más fiscales trabajando en todo tipo de delitos. Segundo, el fiscal también va a tener un ayudante. Exacto. Y ese ayudante, si se aprueba la ley ahora, va a tener facultades para no estar esperando a que nos atienda el fiscal para, por ejemplo, detenerlo, allanar. Exacto. Los órganos de decisión, como dice este proyecto de ley nuevo que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, que ha ingresado por parte del Poder Ejecutivo de eficacia procesal, se mejoran, los órganos de decisión se mejoran en el sentido de que la fuerza de seguridad pueda acudir con más celeridad y la respuesta también sea con mucha más celeridad y precisión.
A eso se suman entonces los equipos técnicos, digamos, trabajando en las fiscalías durante la mañana y durante la tarde, y por otro lado quedarían 4 juzgados, que serían los 2 actualmente correccionales, más 2 juzgados de instrucción actuales, que se transforman en juzgados de garantías y correccionales. Se va a mejorar también la velocidad de la respuesta de la justicia, ¿no es cierto?, en lo que serían, nosotros estamos proponiendo que los turnos, por ejemplo, tanto de la Fiscalía como de los juzgados, que esto se logra a través de una acordada de la Corte, en su momento, si se aprobara esta ley, sean cortos, que sean turnos cortos de una semana, porque al haber turnos cortos, se permite que el juez y el fiscal trabajen con la mayor fuerza, digamos, que necesitan y no se agoten, porque los turnos largos, eso genera, digamos... 2 semanas para un juzgado de instrucción es ¿cuántos delitos a investigar? Normalmente 600. Es una locura. Claro. Ahí se te juntan 20.000 al año. Claro. Entonces, con menos tiempo y con más juzgados, van a poder dedicarse a menos cantidad de expedientes y más consensuadamente. Exacto, hemos pensado, digamos, en distribuir más equitativamente, que esta es otra de las grandes ideas fuerzas que yo sostengo de que, digamos, permite avisorar un buen resultado en el funcionamiento de los organismos jurisdiccionales. Hemos procurado dividir con mayor equidad el trabajo entre los distintos magistrados. Usted sabe que la gente opina que la policía los agarra y los jueces los sueltan. Ha habido modificaciones en el Código Procesal ahora. ¿Esas se van a poder aplicar con esta cantidad de modificaciones que ustedes van a hacer de las competencias de fiscalías y juzgados? Digo, le hago esta pregunta como para que le llevemos alguna tranquilidad a la gente respecto de la famosa puerta giratoria. Porque a mí me parecía que esa puerta giratoria la trabaron un poquito en Mendoza, con la modificación, por ejemplo, de la prisión preventiva, pero yo decía, acá en San Rafael, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a aplicar? Claro, bueno, justamente eso fue un poco el desencadenante, ese proyecto de ley, de que retomáramos un poco la actividad de los magistrados de acá y propusiéramos esta reforma, porque vemos como que al existir un Código Procesal Penal ya desde que data de 1951, ¿no es cierto?, rigiendo en el sur, con uno distinto en el norte, las reformas legales es como que hay que ir adaptándolas a la situación local. Por eso es que proponemos uniformar la legislación y que el criterio que se tome, digamos, en Mendoza sea uniforme con respecto a los criterios de acá. Y que sin duda estas reformas que ha habido en materia de prisión preventiva, donde se destaca, por ejemplo, que el fiscal tiene un protagonismo elemental y que así debe ser, porque el que acusa en todo proceso judicial, quien formula la acusación, es el fiscal. Entonces, él es el que tiene que proponerle al juez que interviene una medida de coerción fuerte, como puede ser una prisión preventiva, ¿no es cierto?, y de esa manera poder agilizar el proceso para definir si esa persona tiene que quedar detenida. Entonces, con esta reforma también se permite y se viabiliza que el fiscal, digamos, cumpla el rol que él tiene que cumplir, que es el de órgano acusador y de órgano que ejerce la acción penal. Bueno, yo quiero, por último, evitar que exista alguna mala interpretación respecto a lo que dijimos recién de que ustedes van a ser jueces de garantía. Porque cuando ya ponemos la palabra garantía, hay algunos que se asustan. Dicen que los derechos de los garantistas son para los derechos de los delincuentes y no de las víctimas. Juez de garantía, con fiscales acusando, llevando adelante la investigación y demás, ¿cómo es el trabajo que van a hacer? Y esta es la pregunta que más me interesa, si puede responder. ¿Qué cabida tiene en ese juzgado y ante esa investigación, si se aplica lo nuevo que se está reformando en la provincia, la víctima de un delito? Primero, con respecto a esto de los jueces de garantía, es fundamental aclarar que el juez de garantía no tiene que estar alejado de lo que está pasando en un plano totalmente distinto. Tiene que estar consciente, y más cuando está de turno, de lo que está pasando en ese turno, atento para proveer las medidas urgentes que el fiscal le pide. Acompañando la actividad del fiscal, pero con un control de legalidad. Eso por un lado, esa es la idea, digamos, la concepción. Y más teniendo en cuenta una intención de reforma que se advierte tanto con la reciente modificación del Código Procesal Penal sobre prisión preventiva, que inserta la oralidad
de la prisión preventiva y que aparentemente se quiere como invadir, en el buen sentido de la palabra, o llenar de oralidad el proceso penal en la parte de la investigación penal, que me parece muy bueno. Sí, para evitar que los oficios hagan que esto sea muy burocrático. Y esto tiene que ver mucho con la actividad del juez y el fiscal a un estilo norteamericano, si usted le quiere ser gráfico como para que lo entienda la gente, en el sentido de que se produce un hecho ilícito en la madrugada, por ejemplo, y el fiscal el mismo día, ya en la mañana, está pidiéndole al juez que resuelva la situación de, esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, seguro. Que resuelva la situación de la persona detenida, para ver si la va a mantener detenida o no la va a mantener detenida. Es decir, la oralidad tiene mucho que ver con la celeridad y la eficacia, y con la transparencia también, porque se está hablando de audiencias públicas, salvo casos muy marcados, por supuesto, pero estamos hablando de audiencias orales, públicas, entonces allí hay una consecuencia directa con la eficacia. Y la víctima que es un sujeto en el proceso penal que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no es cierto? Quiere tener voz. Porque, a ver, el damnificado, el ofendido por el delito, el que sufre el daño por el delito, por lo general es la víctima, salvo que se trate de un delito contra la fe pública o el orden público. Pero cuando hablamos de delitos contra la propiedad, contra la vida, contra la integridad personal, es la víctima el damnificado. Y el proyecto de modificación de la prisión preventiva ya la incluye. Hay que ver el tema de las medidas de seguridad respecto a la misma, pero ya la incluye y establece que hay que darle participación. Y en los sistemas estos de oralidad también la víctima tiene un rol muy importante, asegurando, por supuesto, su integridad personal para que no corra peligro, ¿no? Bueno, muy claro, doctor, le agradezco mucho. A propósito, la semana que viene voy a tratar de traer al estudio a un abogado que está planteando ya, con presentaciones oficialmente hechas en los juzgados, los juicios por jurado en San Rafael. Por jurado. Veremos si él nos lo puede explicar mejor, pero ya ha hecho presentaciones en ese sentido. No sé si ya le respondieron una de esas. Gracias, doctor, por haber estado. Muy amable de su parte. La pausa y ya continuamos en Curioso del Poder.